Bienvenidos guerreros y guerreras de Tribix. En el corazón de África se encuentra Ruanda, una tierra de colinas y exuberantes paisajes verdes que a menudo evocan imágenes de una belleza impresionante. Conocida como la Tierra de las Mil Colinas, este pequeño país alberga un rico espíritu cultural e histórico. Antes de los horrores de 1994, Ruanda albergaba una población diversa, con un vibrante patrimonio cultural. La música, la danza y la narración de historias eran partes integrales de la vida ruandesa. Sin embargo, bajo esta idílica superficie yacían tensiones profundamente arraigadas, que estallarían en una violencia inimaginable. Hoy Tribix viaja hasta Ruanda para revivir un hecho que conmocionó al mundo: el genocidio de los Tutsis. Comprender el genocidio de Ruanda requiere profundizar en la compleja historia del país. Para comprender los eventos de 1994, debemos viajar atrás en el tiempo para entender las fuerzas que prepararon el escenario para uno de los capítulos más oscuros de la historia humana. Imaginen un país sin salida al mar, un poco más pequeño que el estado de Maryland, ubicado entre las majestuosas montañas de África Central. Esta es Ruanda, una tierra de una belleza impresionante, con fértiles laderas volcánicas, exuberantes selvas tropicales y lagos resplandecientes. Sin embargo, esta pequeña nación albergaba un destino trágico dentro de sus fronteras. Las semillas del odio y la violencia se sembraron mucho antes de que el mundo fuera testigo de los horrores de 1994. Para comprender la tragedia de Ruanda, primero debemos comprender el contexto histórico que dio forma a esta nación y a su gente. En el corazón de la tragedia ruandesa se encuentra la compleja relación entre dos grupos, los Hutus y los Tutsis. Durante siglos, estos dos grupos coexistieron en Ruanda, compartiendo un idioma, una cultura y una tierra común. Tradicionalmente, los Hutus, que constituían la mayoría, se dedicaban principalmente a la agricultura, mientras que los Tutsis, un grupo minoritario, solían ser pastores y se dedicaban a la ganadería. A pesar de las diferentes estructuras sociales, los matrimonios mixtos y las costumbres compartidas desdibujaban las líneas entre ambos grupos. No fue hasta la llegada de los colonizadores europeos que las diferencias entre Hutus y Tutsis se codificaron y manipularon, poniendo en marcha una serie de acontecimientos que tendrían consecuencias devastadoras. La historia de los Hutus y los Tutsis no es una historia de odio ancestral ni de conflicto inevitable. No eran dos tribus separadas atrapadas en una lucha perpetua por el dominio. Más bien, su historia era una de coexistencia, destinos entrelazados y una herencia cultural común. Con el tiempo, surgió un sistema de jerarquía social, con la monarquía Tutsi en el poder político. Sin embargo, este no era un sistema estático, y la movilidad social entre Hutus y Tutsis no era infrecuente. La llegada de los colonizadores belgas a principios del siglo XX marcó un punto de inflexión en la historia de Ruanda. Manipularon las diferencias entre Hutus y Tutsis para sus propios intereses. Introdujeron un sistema de clasificación étnica, emitiendo tarjetas de identidad. Las políticas belgas favorecieron a la minoría Tutsi, exacerbando las tensiones sociales. Esta manipulación tendría consecuencias profundas y trágicas para el futuro de Ruanda.
Las distinciones raciales arbitrarias impuestas por los belgas tuvieron un profundo impacto en la sociedad ruandesa. Los hutus, antes un pueblo definido por su cultura y tradiciones compartidas, se unieron ahora por un sentimiento de agravio y resentimiento contra los tutsis, que eran vistos cada vez más como colaboradores del régimen colonial. A medida que el dominio belga comenzó a desmoronarse tras la Segunda Guerra Mundial, la lucha por la independencia cobró impulso. Sin embargo, el movimiento por la autodeterminación se entrelazó trágicamente con la creciente división étnica. Las semillas del odio sembradas por los belgas habían echado raíces, envenenando el bienestar de la sociedad ruandesa. Los límites, una vez fluidos, entre hutus y tutsis se volvieron cada vez más rígidos y antagónicos. Los belgas, al darse cuenta del potencial de inestabilidad, cambiaron su lealtad, empoderando gradualmente a la mayoría hutu. Esta maniobra estratégica tenía como objetivo mantener su control del poder, pero solo sirvió para avivar aún más las tensiones étnicas. Los hutus, envalentonados por su nuevo capital político, comenzaron a imponerse, a menudo de forma violenta, contra los tutsis. La coexistencia pacífica que una vez existió entre estos dos grupos se hizo añicos, reemplazada por el miedo, la sospecha y el derramamiento de sangre. El escenario estaba listo para un cambio de poder dramático, uno que tendría consecuencias devastadoras. En 1962, Ruanda logró liberarse de Bélgica. Sin embargo, el fin del dominio colonial no trajo consigo la paz. Ruanda se sumió en una espiral de violencia e inestabilidad. Los hutu iniciaron una brutal campaña contra los tutsi. Miles de tutsi fueron asesinados o se vieron obligados a abandonar sus hogares. La revolución ruandesa marcó un antes y un después en la historia del país. Esta revolución desencadenó una serie de eventos que culminarían en los horrores de 1994. En los años previos a 1994, el movimiento del poder hutu cobró fuerza, alimentado por un flujo constante de propaganda llena de odio que demonizaba a la minoría tutsi. Las emisoras de radio, controladas por extremistas hutus intransigentes, difundían mensajes envenenados que presentaban a los tutsis como una amenaza para la seguridad nacional. Los acusaban de conspirar para derrocar al gobierno y esclavizar al pueblo hutu. Esta implacable campaña de desinformación contaminó la mente de muchos hutus, creando un clima de miedo y sospecha que hizo concebible el genocidio. Se deshumanizó a los tutsis, se les comparó con cucarachas y serpientes, alimañas que debían ser exterminadas. Las semillas del genocidio se sembraron en el terreno fértil del miedo, el resentimiento y un retorcido sentimiento de victimización colectiva. Los ideólogos del poder hutu explotaron hábilmente los agravios históricos, distorsionando el pasado para justificar su agenda presente de limpieza étnica. Dibujaron una imagen de Ruanda en la que los hutus eran los dueños legítimos de la tierra, con una historia marcada por siglos de opresión tutsi. Esta narrativa, carente de matices o precisión histórica, caló hondo en muchos hutus, especialmente aquellos que se sentían marginados o privados de sus derechos en la Ruanda poscolonial. El escenario estaba listo para la violencia masiva. Los tutsis ya no eran vecinos o compañeros, se habían convertido en enemigos del Estado, un cáncer que debía ser erradicado. La noche del 6 de abril de 1994, un avión que transportaba al presidente de Ruanda, Juvenal Habyarimana, fue derribado justo antes de aterrizar en Kigali. Este asesinato conmocionó a toda la nación y se convirtió en el catalizador del genocidio. Extremistas hutus tomaron el control del gobierno y desencadenaron una ola de violencia inimaginable contra la población tutsi. El asesinato proporcionó el pretexto para el genocidio. Encendió las llamas del odio que ardían desde hacía décadas. Los Interahamwe se desplegaron por todo el país, atacando a los civiles tutsis con una crueldad despiadada. Se levantaron barricadas y cualquier persona sospechosa de ser tutsi fue asesinada brutalmente. Estos asesinatos estaban meticulosamente planeados y ejecutados. Se habían elaborado listas con nombres de individuos y familias tutsis con antelación. El mundo observó con horror cómo Ruanda se hundía en el abismo del genocidio.
El asesinato de Habyarimana fue la chispa que encendió el infierno. Décadas de tensiones étnicas, avivadas por la manipulación colonial y alimentadas por la propaganda del odio, habían creado un polvorín a punto de estallar. Una pesadilla desatada. Los primeros días de la matanza. El asesinato del presidente Habyarimana, la noche del 6 de abril de 1994, marcó el inicio de 100 días de un horror inimaginable en Ruanda. El genocidio, meticulosamente planeado por extremistas hutus, se puso en marcha con una velocidad y una brutalidad aterradoras. Pocas horas después del accidente aéreo, los Interahamwe, una milicia hutu, inundaron las calles de Kigali armados con machetes, garrotes y pistolas. Su misión: exterminar a la población tutsi. Se establecieron controles en todo el país y cualquier persona sospechosa de ser tutsi era brutalmente asesinada, sin importar su edad, género o posición social. Los vecinos se enfrentaban a sus vecinos, los amigos se traicionaban entre sí, e incluso los sacerdotes daban la espalda a sus congregaciones, mientras que el tejido mismo de la sociedad ruandesa se deshacía en un torrente de violencia. Los asesinatos comenzaron en la capital, Kigali, pero se extendieron rápidamente a todos los rincones del país, como un virus propagado por el viento. La radio, antes una fuente de entretenimiento e información, se convirtió en un arma de guerra, transmitiendo mensajes llenos de odio que incitaban a los hutus a tomar las armas contra sus vecinos tutsis. El gobierno, ahora bajo el control de los líderes extremistas del poder hutu, emitió escalofriantes llamamientos para el exterminio de las cucarachas, un término deshumanizador utilizado para referirse al pueblo tutsi. El miedo y la paranoia se apoderaron de la nación a medida que la ola de asesinatos se intensificaba, transformando a Ruanda en un macabro escenario de muerte y destrucción. El mundo observaba con horror cómo las noticias del genocidio que se estaba desarrollando salían de Ruanda. Imágenes de cuerpos mutilados cubriendo las calles, ríos llenos de cadáveres e iglesias transformadas en campos de exterminio llenaron las pantallas de televisión. Sin embargo, la comunidad internacional parecía paralizada por la indecisión y la falta de voluntad política. La Fuerza de Paz de las Naciones Unidas, presente en Ruanda en ese momento, estaba lamentablemente mal equipada y con poco personal para hacer frente a la magnitud de la violencia. Su mandato los limitaba a observar e informar, pero no a intervenir, dejándolos como testigos impotentes del genocidio que se estaba desarrollando. Una pesadilla desatada. Los primeros días de la matanza. El asesinato del presidente Habyarimana, la noche del 6 de abril de 1994, marcó el inicio de 100 días de un horror inimaginable en Ruanda. El genocidio, meticulosamente planeado por extremistas hutus, se puso en marcha con una velocidad y una brutalidad aterradoras. Pocas horas después del accidente aéreo, los Interahamwe, una milicia hutu, inundaron las calles de Kigali armados con machetes, garrotes y pistolas. Su misión: exterminar a la población tutsi. Se establecieron controles en todo el país y cualquier persona sospechosa de ser tutsi era brutalmente asesinada, sin importar su edad, género o posición social. Una nación consumida por el odio. La maquinaria del genocidio. El genocidio de Ruanda fue una campaña de asesinatos en masa meticulosamente planificada y ejecutada. Armaron y entrenaron a la milicia Interahamwe, distribuyeron listas de personas tutsis para ser atacadas y utilizaron las estaciones de radio para incitar a la violencia. Ciudadanos hutus comunes fueron coaccionados para participar en los asesinatos. Las líneas entre víctima y verdugo se volvieron borrosas. Los rostros del horror, testimonios del abismo. El genocidio de Ruanda dejó una cicatriz imborrable en las almas de los supervivientes, muchos de los cuales aún cargan con las heridas físicas y emocionales de ese terrible periodo. Sus testimonios ofrecen una visión desgarradora de las profundidades de la depravación humana, pero también de la capacidad de recuperación del espíritu humano frente a un sufrimiento inimaginable. Una superviviente, Immaculée Ilibagiza, relató su experiencia de esconderse durante 91 días en un pequeño baño con otras 7 mujeres.
mientras el genocidio rugía en el exterior. Escuchó con terror cómo su familia y amigos eran masacrados. Su único consuelo, las palabras de fe susurradas entre las mujeres acurrucadas. Otro superviviente, un niño por aquel entonces, describió haber presenciado el brutal asesinato de sus padres y hermanos. Su propia vida se salvó solo porque lo confundieron con un muerto. Pasó semanas escondido en el bosque, buscando comida, atormentado por los recuerdos de ese horrible día. Estos testimonios, llenos de dolor, pérdida y crueldad inimaginable, sirven como un duro recordatorio del coste humano del odio y la indiferencia. Son un testimonio de la fuerza y la resistencia del espíritu humano, pero también un llamado a la acción, una súplica por la justicia y una exigencia de que el mundo nunca olvide los horrores del genocidio ruandés. Mientras el genocidio se desarrollaba en Ruanda, la comunidad internacional se mantuvo al margen, paralizada por la inacción y la falta de voluntad política. La Fuerza de Paz de las Naciones Unidas, presente en Ruanda en ese momento, estaba lamentablemente mal equipada y con poco personal para hacer frente a la magnitud de la violencia. Su mandato los limitaba a observar e informar, pero no a intervenir, dejándolos como testigos impotentes del genocidio que se desarrollaba. Estados Unidos, aún recuperándose del incidente del halcón derribado en Somalia, se mostró reacio a intervenir en otro conflicto africano. La administración Clinton, aunque reconocía las atrocidades que se estaban cometiendo en Ruanda, se negó a utilizar el término genocidio, por temor a que esto los obligara a emprender acciones militares. El silencio del mundo fue ensordecedor, un testimonio del fracaso de la comunidad internacional para actuar con decisión frente al mal. El genocidio de Ruanda es un claro recordatorio de las consecuencias de la indiferencia, un trágico ejemplo de lo que puede suceder cuando el mundo le da la espalda a quienes necesitan ayuda desesperadamente. La falta de intervención en Ruanda tuvo consecuencias de gran alcance, no solo para las víctimas del genocidio, sino también para la credibilidad de la comunidad internacional y su compromiso de prevenir futuras atrocidades. Incluso en los días más oscuros del genocidio ruandés, hubo destellos de esperanza, actos de valentía y compasión que brillaron en la oscuridad. El Frente Patriótico Ruandés, FPR, un grupo rebelde tutsi con base en la vecina Uganda, lanzó una ofensiva militar contra el gobierno extremista Hutu, decidido a detener el genocidio y liberar al país. El FPR, liderado por Paul Kagame, se enfrentó a enormes dificultades, luchando no solo contra el ejército ruandés y la milicia Interahamwe, sino también contra la indiferencia de la comunidad internacional. A pesar de estos desafíos, el FPR luchó con una determinación inquebrantable. Su avance estuvo marcado por victorias contra las fuerzas genocidas. En julio de 1994, el FPR capturó Kigali, poniendo fin al genocidio y obligando al gobierno extremista Hutu a huir al exilio. La victoria del FPR marcó el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de Ruanda. Un capítulo de reconstrucción, reconciliación y aceptación de los horrores del pasado. La victoria del FPR fue un testimonio del espíritu indomable del pueblo ruandés, su negativa a sucumbir a las fuerzas del odio y la división. Fue una victoria para la humanidad, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza puede triunfar sobre la desesperación y que la justicia, aunque a menudo se retrasa, finalmente puede prevalecer. Tras el genocidio de Ruanda, el mundo fue testigo del saldo devastador del odio y la violencia. La nación, que una vez fue vibrante, quedó en ruinas, con su tejido social destrozado, su economía hecha pedazos y su pueblo traumatizado por los horrores que habían presenciado y sufrido. El genocidio marcó definitivamente en el alma de Ruanda una herida que tardaría generaciones en sanar. Las estadísticas del genocidio son abrumadoras, un testimonio de la magnitud y la brutalidad de la violencia. En tan solo 100 días, aproximadamente 800.000 personas, en su mayoría tutsis, fueron masacradas sistemáticamente, lo que representa aproximadamente el 11% de la población del país. Familias enteras fueron aniquiladas, pueblos fueron diezmados,
y el país quedó conmocionado por la pérdida de una generación. La destrucción física fue igualmente devastadora. Se saquearon e incendiaron viviendas, se destruyeron negocios y la infraestructura quedó paralizada. El impacto del genocidio en la economía de Ruanda fue catastrófico, retrasando el desarrollo por décadas. El sector agrícola, que antes era prometedor, se derrumbó, los campos quedaron sin cultivar y la escasez de alimentos se generalizó. El genocidio de Ruanda no fue solo una tragedia humana, fue un crimen contra la humanidad, un duro recordatorio de la fragilidad de la paz y las devastadoras consecuencias del odio y la violencia desenfrenados. El mundo observó con horror cómo se desarrollaba el genocidio, pero no actuó con decisión para detenerlo, dejando que Ruanda recogiera los pedazos y reconstruyera desde las cenizas. El genocidio desencadenó un éxodo masivo de ruandeses que huían de la violencia. Cientos de miles cruzaron las fronteras hacia Tanzania, Zaire, ahora República Democrática del Congo, Uganda y Burundi, desbordando a las agencias de socorro. Estos campos se llenaron rápidamente y se volvieron insalubres, convirtiéndose en caldo de cultivo para enfermedades. El cólera y la disentería se propagaron rápidamente, cobrándose la vida de miles de personas. La comunidad internacional se enfrentaba a una crisis humanitaria de inmensas proporciones. La crisis de refugiados desestabilizó la región de los Grandes Lagos de África. Los extremistas hutus utilizaron los campos de refugiados como bases para incursiones. Esta inestabilidad avivó las tensiones étnicas y la violencia en la región. El genocidio de Ruanda desestabilizó toda la región. La comunidad internacional luchó por encontrar soluciones efectivas. Tras el genocidio, Ruanda se enfrentó a la abrumadora tarea de reconstruir una nación destruida. El FPR, ahora al mando del país, heredó un panorama desolador, una población traumatizada y el inmenso desafío de promover la reconciliación y la unidad nacional después de años de violencia étnica. Bajo el liderazgo del presidente Paul Kagame, Ruanda se embarcó en un ambicioso programa de reconstrucción y reconciliación nacional. El gobierno priorizó la unidad y la reconciliación, haciendo hincapié en la necesidad de superar las divisiones étnicas y forjar una identidad ruandesa compartida. Se reavivaron los tribunales Gakaka, tribunales tradicionales de la comunidad, para juzgar a los autores del genocidio a nivel local, promoviendo la rendición de cuentas y el fomento de la reconciliación dentro de las comunidades. Además, el gobierno implementó una serie de reformas económicas destinadas a revitalizar la economía destrozada. Estas reformas, centradas en promover la inversión, desarrollar la infraestructura y diversificar la economía, han dado resultados impresionantes. Ruanda ha experimentado un crecimiento económico sostenido en las décadas posteriores al genocidio. El camino de la reconstrucción ha sido largo y arduo, pero Ruanda ha logrado un progreso notable en la reconstrucción de su infraestructura, la curación de su tejido social y la creación de una sociedad más justa y equitativa. La experiencia del país ofrece lecciones valiosas para otras sociedades posconflicto que luchan por superar el legado de la violencia y construir un futuro mejor. Tras el genocidio de Ruanda, la comunidad internacional se enfrentó a la enormidad de los crímenes cometidos. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas estableció el Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Con sede en Arusha, Tanzania, al TPIR se le encomendó procesar a los principales responsables del genocidio. Esto marcó un hito significativo en el derecho internacional. Contribuyó al proceso de reconciliación y sanación en Ruanda. A pesar de estos desafíos, el TPIR logró algunos éxitos notables en su búsqueda de justicia. Durante sus 2 décadas de funcionamiento, el tribunal acusó a 93 personas, incluyendo al ex primer ministro Jan Kambanda, quien se convirtió en el primer jefe de gobierno en ser condenado por genocidio. Estos juicios, transmitidos por todo el mundo, sacaron a la luz los horrores del genocidio y proporcionaron una medida de justicia para las víctimas y sus familias. Uno de los casos más destacados fue el juicio de Theoneste Bagosora, un coronel retirado del ejército considerado el cerebro del genocidio. Bagosora, conocido por su firme ideología del poder hutu y su influencia dentro del ejército ruandés, fue declarado culpable de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en 2008,
y sentenciado a cadena perpetua. El TPIR también jugó un papel crucial al establecer la conexión entre el discurso de odio y el genocidio, destacando el papel de los medios de comunicación en la incitación a la violencia. El juicio de los propietarios de Radio Televisión Libre de Smil Collins, una emisora de radio conocida por su propaganda de odio, demostró cómo se utilizaron los medios para difundir el odio étnico e incitar a los asesinatos. Estos casos históricos sentaron importantes precedentes legales y enviaron un poderoso mensaje de que quienes incitan y cometen genocidio serán responsables de sus crímenes. El trabajo del TPIR contribuyó al desarrollo del derecho penal internacional y ayudó a crear conciencia sobre la importancia de prevenir y castigar el genocidio. Mientras el TPIR se centró en casos de alto perfil, el gobierno ruandés reconoció la necesidad de un enfoque más localizado para la justicia y la reconciliación. En el año 2001, Ruanda revivió los tribunales Gacaca, un sistema tradicional de justicia comunitaria que se había utilizado durante siglos para resolver disputas y mantener la armonía social. Los tribunales Gacaca, con su énfasis en la participación comunitaria, la revelación de la verdad y la justicia restaurativa, desempeñaron un papel crucial para abordar el legado del genocidio a nivel local. Se establecieron tribunales Gacaca en las aldeas de Ruanda, reuniendo a víctimas, perpetradores y testigos para confrontar públicamente los eventos del genocidio. Los tribunales, presididos por miembros electos de la comunidad, se enfocaron en establecer la verdad sobre lo sucedido, fomentando confesiones y disculpas de los perpetradores, y proporcionando un foro para que las víctimas compartieran sus historias y buscaran reparaciones. El sistema Gacaca, aunque no estuvo exento de críticas, ofreció varias ventajas. Su naturaleza descentralizada permitió una mayor participación de la comunidad, haciendo que la justicia fuera más accesible y culturalmente relevante. El énfasis en la revelación de la verdad y la reconciliación, en lugar de la retribución, ayudó a fomentar el diálogo y reconstruir la confianza dentro de las comunidades destrozadas por el genocidio. Sin embargo, los tribunales Gacaca también enfrentaron desafíos. Se plantearon preocupaciones sobre el debido proceso, el potencial de parcialidad y la limitada formación jurídica de quienes presidían los tribunales. A pesar de estos desafíos, el sistema Gacaca desempeñó un papel vital para abordar el legado del genocidio, brindando un sentido de justicia y cierre para muchos ruandeses. La búsqueda de justicia y responsabilidad por el genocidio de Ruanda continúa siendo un proceso en curso. El TPIR y los tribunales Gacaca hicieron contribuciones significativas, pero la impunidad persiste. Muchos de los principales responsables siguen prófugos, viviendo abiertamente en otros países. La respuesta internacional al genocidio sigue siendo ambivalente. La lucha para llevar a todos los responsables ante la justicia plantea preguntas importantes. El legado del genocidio sigue teniendo un profundo impacto en la sociedad ruandesa. Las tensiones étnicas persisten bajo la superficie. El trauma del genocidio continúa afectando a los supervivientes y sus familias. El periodo colonial en Ruanda, bajo el dominio alemán primero y luego belga, tuvo un profundo impacto en las estructuras sociales y políticas del país. Antes del colonialismo, los Hutus y Tutsis no eran necesariamente grupos étnicos distintos. Las diferencias entre ellos se basaban más en aspectos socioeconómicos. Durante el mandato belga, se introdujeron políticas de clasificación racial que formalizaron las diferencias entre Hutus y Tutsis. Los colonizadores belgas implementaron un sistema de identidad basado en la raza y promovieron a los Tutsis a posiciones de autoridad y liderazgo, marginalizando a los Hutus. Esta división fue reforzada por la emisión de tarjetas de identificación que especificaban la etnia de cada persona. Las políticas coloniales crearon una brecha entre Hutus y Tutsis, sembrando semillas de resentimiento y desconfianza que culminó en episodios de violencia y genocidio, como el trágico genocidio de 1994, en el que aproximadamente 2.800.000 personas, en su mayoría Tutsis, fueron asesinadas. Los verdaderos culpables no pagaron. Usaron el brazo ejecutor de los nativos para que se mataran entre ellos, mientras se llevaban la riqueza del país usando como escudos a los propios nativos.
25 años después del genocidio, Ruanda se alza como una nación transformada. Si bien las cicatrices físicas del genocidio se han ido borrando, las heridas emocionales aún son profundas. El recuerdo de esos 100 días de horror inimaginable todavía atormenta a los supervivientes. Sin embargo, Ruanda también ha resurgido como un faro de esperanza y reconciliación. El país ha logrado un progreso notable en la reconstrucción de su infraestructura y la revitalización de su economía. El mundo observó con horror la masacre sistemática de cientos de miles de personas. La respuesta internacional, marcada por la duda y la lentitud, sigue siendo un capítulo oscuro. Las lecciones de Ruanda son profundas y duraderas. Nos llaman a la acción, a reconocer las señales y a actuar con rapidez. Enfrentar el odio y la discriminación es crucial para evitar atrocidades. Ruanda evidenció los peligros de las divisiones étnicas y el discurso de odio. Nos mostró lo frágil que es la paz y la rapidez con la que puede romperse. La justicia y la rendición de cuentas son esenciales para la reconciliación. Buscar justicia es fundamental para evitar que estos crímenes se repitan. El genocidio de Ruanda, un capítulo desgarrador en la historia de la humanidad, permanece como un escalofriante testimonio de las devastadoras consecuencias del odio sin control. Las cicatrices de aquellos 100 días de 1994 están profundamente grabadas en el alma de los supervivientes. Sin embargo, en medio del dolor y las ruinas, ha surgido una historia de resistencia y esperanza. De las cenizas del genocidio, Ruanda ha resurgido, reconstruyendo su infraestructura y revitalizando su economía. La búsqueda de justicia ha sido una parte fundamental del viaje de Ruanda después del genocidio. Los tribunales Gacaca proporcionaron un espacio para la verdad, la reconciliación y la restauración de la armonía social. El genocidio de Ruanda se alza ante nosotros como un recordatorio contundente de que nunca más no debe quedarse en una promesa vacía. Es un llamado a la acción para todos nosotros, como individuos, naciones y comunidad internacional. Las lecciones de Ruanda exigen nuestra atención y compromiso. Recordar Ruanda significa reconocer las profundas consecuencias de la indiferencia y la inacción. Significa confrontar las peligrosas ideologías de odio y división. La educación es fundamental para construir un futuro libre del genocidio. Al enseñar a las futuras generaciones sobre el genocidio de Ruanda y al fomentar la empatía y el entendimiento entre diferentes culturas, podemos contribuir a crear un mundo donde estos horrores no se repitan. La comunidad internacional tiene el imperativo moral de aprender de los errores cometidos en Ruanda. Esto requiere un compromiso colectivo para defender los derechos humanos. La búsqueda de justicia debe ser inquebrantable e implacable para los países occidentales, no solo dentro de sus territorios, sino también en aquellos países colonizados, donde acaban actuando sin ningún tipo de escrúpulos, haciendo y deshaciendo en función de sus intereses. El genocidio de Ruanda también nos brinda un rayo de esperanza, un testimonio del poder de recuperación de las naciones. Honremos la memoria de aquellos que perdieron la vida aprendiendo de sus lecciones. Trabajemos incansablemente para evitar que tales atrocidades vuelvan a ocurrir. Gracias por acompañarnos en este viaje. Esperamos que hayas disfrutado de la historia y aprendido algo nuevo. Si te ha gustado el contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal para estar al tanto de nuestros próximos documentales. Hemos explorado las trágicas consecuencias del genocidio de los Tutsis y el rol que los conflictos coloniales jugaron en sembrar la división entre Hutus y Tutsis. Ahora la pregunta queda para ti. ¿Crees que el impacto de las colonias europeas en África sigue teniendo efectos profundos en las tensiones étnicas actuales? ¿O piensas que hay otros factores más determinantes? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué piensas. Dale like y suscríbete para más contenido. Hasta pronto, guerreros.